La evaluación cervical, así como sus movimientos, es importante tanto por la musculatura, la inervación que presenta, así como por la constitución de su sistema esqueletal. Cuando vemos la relación que tienen las salidas de los nervios y las porciones óseas del sistema, nos damos cuenta de lo íntimamente relacionados que están, así como la necesidad de que exista centricidad también en las distintas estructuras de la columna cervical. Vemos justamente cómo C1 y la odontoide de C2 deben estar en una posición centrada para poder permitir los distintos movimientos cervicales, y cómo al estar desplazada alguna de estas estructuras, efectivamente lo que hará será comprimir zonas de emergencias nerviosas importantes y centrales. La importancia que tiene la evaluación cervical de nuestros pacientes se debe a la inervación que presenta el sistema con respecto a la salida de los nervios en la zona cervical. Vemos que en relación a los músculos estabilizadores y a los músculos cervicales, existe una gran cantidad de nervio, por supuesto, porque es en esta zona donde existe su emergencia. Es así como muchos de estos emergen desde las zonas muy relacionadas con la musculatura, interesándonos principalmente la salida de los nervios cervicales, que están en relación con estructuras que muchas veces se ven comprometidas producto de las distintas patologías tensionales o patologías cervicales que puedan existir. Ver justamente los espacios intervertebrales en nuestras imágenes radiológicas, porque nos dan una señal de justamente compresiones de estos distintos nervios, ya sea de la salida de los distintos nervios cervicales, así como la salida de los distintos nervios que están en esta zona. Estos son distintos ganglios del nervio vago, nervio accesorio, que si ustedes siguen su recorrido, van hacia estructuras de los antebrazos, llegando incluso a los dedos. Lo mismo la salida de los nervios cervicales. Es por eso que es de vital importancia ver la sintomatología que tienen nuestros pacientes, considerando, como les decía, la íntima relación que tienen estos nervios con los huesos de la zona y, por supuesto, con la musculatura de la misma. Cuando realizamos la evaluación muscular de nuestros pacientes, lo que vamos a hacer es palpar las inserciones de los distintos músculos que estamos evaluando. Nos interesan especialmente las inserciones de los músculos estabilizadores de la columna y de la parte posterior del cuello, como son los músculos cervicales rectos y oblicuos, y como son los esternocleidomastoideos. Nos interesa, por supuesto, también los distintos músculos masticatorios, tanto elevadores como depresores de la mandíbula. Si hablamos los músculos que queremos revisar, nos vamos a dar cuenta que tenemos que ver las distintas inserciones de los mismos. Algunos de estos necesitaremos evaluarlos por fuera de la boca y otros es necesario evaluarlos por dentro de la boca. Hay otros músculos como el pterigoideo lateral, que la única forma de evaluarlos es con movimientos isométricos para que con resistencia vamos a ser capaces de analizarlo de forma correcta. Entonces, los músculos estabilizadores del cuello, vamos a palpar sus inserciones superiores principalmente. En el caso del esternocleidomastoideo, vamos a hacer un recorrido por sus fibras buscando justamente zonas de contractura musculares. En el caso del músculo temporal, vamos a palpar las distintas zonas que tiene, el sector posterior,
que tiene, ¿no es cierto?, una estabilización principalmente o una refusión de la mandíbula por la dirección de sus fibras, los sectores superficiales anteriores, eh, buscando justamente palpar sus zonas de inserción. El músculo massétero es un músculo que suele estar sensible y contracturado, sobre todo en casos de hipertrofia del mismo, y se puede palpar principalmente su fase superficial. En el caso de los músculos pterigoídeos, como el músculo pterigoideo medial, su fase interna, su fase superficial y su fase externa, vamos a poder revisarlos por dentro de la boca por medio de palpación. Y como conversábamos, los músculos pterigoideos laterales van a ser posibles de evaluar con movimientos restrictivos de lateralidades. En el caso de los músculos supra e infrayoideos, serán evaluados por medio también de pruebas de resistencia, sobre todo de apertura. En estas pruebas de apertura, junto con evaluar la musculatura supra e infrayoidea, lo que haremos también es generar pruebas de resistencia para ayudar a establecer diagnósticos de las zonas articulares.